Bueno, soy Marisa Remy, hablé con Indira, con Irma, con Marfil, para, para pensar cómo organizar estas sesiones de autoformación y pensamos en este tema de movimientos sociales y entonces han tenido ya la primera sesión con Rafa, la segunda con Gina y en esta sesión lo que vamos a intentar es terminar de redondear la concepción de movimientos sociales, algunos temas sobre el Perú y armarnos una buena discusión. Bien, sobre movimientos sociales comenzamos con algunas ideas más conceptuales. ¿Qué son los movimientos sociales? Procesos de transformaciones. Ojo, no todas las transformaciones son cosas nuevas, pueden ser transformaciones en defensa de un mundo perdido, lo que fueron los artesanos ludistas en el siglo XIX que se levantaban contra la máquina, ¿no? O los guachilleros a inicios del siglo XX contra la proletarización y su conversión en obreros, o para evitar que cosas cambien en contra de tus intereses, como Tía María, Conga, etcétera. También en el término de transformaciones incluimos las resistencias. Ahora, ¿qué hacen los movimientos? Introducen temas que estaban fuera de la agenda política, pero que afectan la vida de la persona, de sus intereses, sus aspiraciones. Es decir, son temas que no son visibles o no quieren, o hay quienes no quieren que sean visibles, o se tomen decisiones para cambiarlo, ¿no? Estos procesos son, eso creo que es importante, protagonizados por grupos que están desprovistos de recursos institucionales para lograr que estos temas que no están siendo vistos y que los afecten ingresen a la agenda política del país, y como no tienen recursos institucionales, su único recurso es la acción colectiva, es su unidad, su identidad y su masividad, y a través de esta acción colectiva, de convertirse en un actor, en un sujeto colectivo que hace una acción de todos, desafían al Estado y a las élites para presionarlos a enfrentar los temas que los afectan a estos colectivos descontentos, ¿no? Ahora, las acciones colectivas pueden, digamos, tienen opciones de diferentes repertorios de acción, los vamos a ver luego, pero lo que siempre hay que tener en cuenta es que cualquiera de los tipos de acciones colectivas que llevan adelante los movimientos sociales buscan fundamentalmente tres cosas: desafiar el orden, lanzar un desafío a la clase política, a las élites, etcétera, suscitar alianzas y ampliar la movilización de los descontentos, o sea, no limitarse a un pequeño grupo, y eludir la represión del Estado en respuesta a su acción desafiante. Algunas cosas más, cuando grupos logran tener acciones sostenidas en el tiempo, empiezan a construir actores colectivos que desarrollan propiamente movimientos sociales, es decir, no es solo una acción colectiva, son acciones sostenidas que van generando una identidad, sustentando formas de organización, provocando la construcción de acuerdos, poniéndose de acuerdo sobre el sentido de la acción, sobre qué repertorios de acción colectiva utilizar, sobre qué oportunidades tienen de que las cosas efectivamente, de tener una respuesta positiva de parte del sistema político, ¿no? Ahora,
estos actores colectivos no se deducen de la estructura, es decir, los sectores sociales se constituyen en actores a través de la acción contenciosa o del desafío sostenido que lanzan al sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se deducen de la estructura, que podemos tener 4.5 millones de peruanos y peruanas que aprendieron a hablar en lengua nativa, o 6 millones que tienen autoidentificación originaria, o 6.375.000 en situación de pobreza, todos datos oficiales, pero de eso no deducimos que exista un movimiento indígena o un movimiento anticapitalista. Se requiere la construcción del actor a través de la acción, ¿no? Hay un tema de lo que he dicho que me parece importante porque es una discusión y un poquito una discusión con la presentación de Gina para varios autores, y yo coincido en eso. No hay movimientos sociales sin acción colectiva. Es decir, no se deducen de una corriente, no porque hay una corriente de opinión hay un movimiento social. No se trata tampoco de un grupo activista que influye en legisladores para introducir reformas, ni lo que se llama ahora grupos de influencia o activistas, ¿no? Que actúan de manera directa sobre políticos, medios de comunicación, poderes públicos, para abrir temas a partir de su militancia. Los movimientos sociales, en realidad, trascienden a los miembros de los pequeños grupos u organizaciones que empiezan a plantear algunos temas. Hablamos de movimientos sociales cuando tenemos respuestas sociales amplias y sostenidas. Entonces, este carácter a veces hay movimientos que son virtuales o que no están activos, digamos. Claro, un tiempo, por supuesto, pero a veces pensamos, sí, hay un movimiento indígena, pero está latente. Si hace 6 años está latente, quizás no se ha construido o se desagregó el actor colectivo que se había construido y probablemente pueda articularse otro. Pero si hay tanto tiempo y no tenemos esta presencia de un desafío a las élites, probablemente no estamos ante movimientos sociales en desarrollo, ¿no? Ahora, 2 temas más para terminar estas ideas iniciales. La debilidad del sistema de partidos en el Perú abre un espacio importante a los movimientos sociales, porque las reformas institucionales inclusivas, en la medida en que los partidos están en crisis, deben plantearse desde fuera, desde la sociedad. En ese sentido, la acción colectiva de los movimientos sociales puede llevar a reformas institucionales que signifiquen aperturas inclusivas de la agenda de poder. Los movimientos sociales en contra de la opinión de medios de comunicación, etcétera, en realidad son constructores de sociedad. Bien, vamos a ir desagregando estos elementos, ¿no es cierto?, sobre movimientos sociales. El supuesto básico de una sociedad sobre el que actúa la mayoría de gente es que existe un orden político, estatal, democrático. Este supuesto de un orden democrático significa que existen intereses, aspiraciones, demandas sociales, pero que existe una competencia regulada, ordenada, previsible entre élites que quieren representar, canalizar, expresar los intereses más diversos. El sistema democrático funciona así, no supone que no hay demandas o no hay intereses, supone la diversidad de intereses, pero la competencia regulada y previsible para representarlos, ¿no? Este supuesto democrático del orden significa entonces que hay gobernabilidad democrática, es decir, que hay procesos ordenados
de agregación de intereses y articulación de expectativas. Ojo, que en una última encuesta que hizo el IEP, 53.8% de jóvenes de Lima y de todo Lima, representativa a nivel de las diferentes áreas de Lima, estaban de acuerdo con la frase de votar es la única posibilidad que tienen las personas como yo para decir si el gobierno hace bien o hace mal las cosas, es decir, para seleccionar qué cosa es un buen gobierno, ¿no? Eso es lo normal, es el mainstream, la tendencia central, lo que se defiende desde los medios, lo que se defiende desde el gobierno, que está en este lado de la derecha de la transparencia es el orden democrático, la situación de normalidad. Y sin embargo, algo pasa que de pronto la sociedad irrumpe en lo público y pasa a un primer plano, pasa a irrumpir el orden, reta las instituciones, el Estado, los partidos políticos, ¿no es cierto? Y con ello reta este conjunto de sistemas de expresión, canalización, etcétera, de la política. A esto es a lo que hablamos de la acción colectiva y los movimientos sociales, es decir, es una sociedad sobre la izquierda de nuestra transparencia que está retando un orden institucional aceptado, digamos, incluso por la mayoría, ¿no? Ahora, la acción colectiva, entonces, es la acción conjunta de individuos en defensa de intereses o demandas comunes. Eso es importante porque las personas se arriesgan por una buena razón. O sea, tía María, la gente sale a enfrentar a la policía por una buena razón, ¿no? Hay intereses que están en juego, ¿no? Se trata, la acción colectiva es una acción dirigida a otros. Por lo tanto, requiere la definición de un nosotros y de un ellos, de un oponente. La acción colectiva tanto requiere como produce la construcción de identidades colectivas, ¿no? En esa medida, lo colectivo de la acción y del sujeto no es una suma, no son los 40.000 hinchas de la Alianza en el estadio sufriendo el domingo pasado, no es una suma, es un sujeto que se ha construido como uno y que produce una acción. Estos colectivos descontentos, entonces, desafían élites, autoridades, poderes, etcétera, a través de acciones directas, porque carecen de influencia, dinero, relación con partidos, relación con gobierno, que son los recursos que controlan sus oponentes. Los descontentos de la acción colectiva solo tienen un recurso que son ellos mismos y su acción. Su único recurso para lograr que se tomen decisiones a su favor es la fuerza que le da el actuar en grupo, el ser un colectivo que reta el marco institucional, ¿no? Bien, ¿con qué cosas, si no tienen recursos de dinero, de influencia, de sentarse a conversar con el ministro, con qué cuentan los descontentos para actuar colectivamente y lograr sus objetivos? Cuentan con algunas cosas. Una es con organizaciones, y organizaciones hay de todo tipo. Tradicionalmente, las organizaciones de movimientos sociales tradicionales, clásicos, han sido estas organizaciones jerárquicas, ¿no? El nacional, el regional, el provincial, el distrital y la fábrica de base, ¿no? Eso era cuando había movimiento obrero, ¿no? Hoy no hay, no hay organización que defienda el trabajo, ojo, hemos perdido organización, pero en fin, también hoy en día organizaciones que funcionan son las redes. AIDESEP, no sé si es, pero era una red de múltiples organizaciones regionales
pero sin necesariamente una jerarquía, era una red. También hay estas organizaciones que son suma de microorganizaciones funcionales. Uno tiene a veces movimientos sociales, los territoriales, frente a los avances de la minería, suelen juntar a organizaciones de regantes y de madres y de APAFA y de 20 pequeñas organizaciones funcionales. Eso también funciona como elementos de nucleamiento que organizan la acción colectiva, ¿no? Pero no solo cuentan como organizaciones, los movimientos sociales cuentan con una historia que ha ido conservando, reservando, mostrando la eficacia de determinados portafolios de acción. La gente conoce un repertorio de modos de desarrollar un desafío que se van adaptando a diferentes condiciones. Es decir, los movimientos sociales pueden escoger entre diferentes formas de acción o diferentes portafolios, se les llama de acción colectiva. Pueden seleccionar, realizar una acción violenta, una acción convencional, una huelga, una manifestación, una acción disruptiva. Ahorita vamos a ver todo esto, de carreteras, etcétera. Y cada uno de estos repertorios, digamos, lo que se busca a la hora de seleccionar una de estos tipos de acciones es gestionar 3 elementos que son centrales en la acción colectiva. El desafío a las élites, desafías al gobierno, la generación de incertidumbre y la potenciación de solidaridad. Estos, digamos, 3 elementos, la manera como se desafía, cómo generas incertidumbre. ¿Qué quiere decir que generas incertidumbre? No se sabe, por ejemplo, en una marcha o en una toma de carreteras, hasta dónde va a llegar el movimiento. ¿Va a tirarle piedras a la policía o no le va a tirar piedras a la policía? Si no le tira piedras a la policía y la policía empieza a reprimir, empiezan a tener solidaridad de otros actores y los oponentes reaccionan en función también a la manera como se gestiona el desafío, la incertidumbre y cómo se potencia solidaridad, ¿no? Diferentes repertorios entonces buscan incrementar el costo de los oponentes, o sea, que tu oponente lleve el mayor costo de pérdida de legitimidad, de imagen, e ir ganando cada vez más aliados a la causa del movimiento, ¿no? ¿Qué cosas que podemos pensar o tener como repertorios de la acción colectiva, ¿no? Una es esta, como decía, esta acción convencional más masiva. Acá vamos a ver algunos casos, si es que internet me ayuda, de esto que es acciones masivas, ¿no? Esta acción masiva, las acciones masivas, las manifestaciones, las marchas, etcétera, manejan muy bien la incertidumbre, o sea, está la gente ahí y no saben si se va a desencadenar algún tipo de violencia. Yo me acuerdo cuando revisaba sobre el movimiento campesino en el Cusco en los años 60, era impresionante cómo, por ejemplo, narraban en los periódicos las marchas de los campesinos indígenas en la ciudad de Cusco. Eran llenas de rituales, sonaban pututos, qué sé yo, entraban decenas de miles de campesinos a las calles del Cusco, hacían manifestaciones en quechua, ¿no es cierto?, amplísimas, la ciudad se paralizaba y el periódico luego decía, y no se alteró el orden público, ¿no es cierto? No se rompió una sola. Este es un ejemplo, por ejemplo, esto lo hemos visto varias veces en estos días, de una gran acción colectiva, de una gran manifestación. Pero para lograr este tipo de acción colectiva, que es, digamos, lo más, que es muy fuerte, ¿no? Que logra tener un enorme impacto
en la opinión, en el Estado, etcétera, tiene costos de transacción muy altos, hay planes de acción, hay megáfonos, hay miles de microorganizaciones funcionando, estrados, etcétera. Pero, digamos, si bien mantiene incertidumbre, nadie sabe si de pronto 1 millón de gentes se van a desbordar, digamos, mantiene el desafío muy alto en tanto se está desarrollando y, y mantiene a todo el mundo en vilo. Sin embargo, cuando termina el desafío se baja, ¿no es cierto? Ya no tiene mucha capacidad de mantenerlo o tiene que cambiar, ¿no? La otra acción masiva, la otra acción colectiva importante es la acción violenta. Lo que tiene la acción violenta es que reduce la incertidumbre, es decir, si los movimientos, si un colectivo, un movimiento social desarrolla acciones violentas, las casacas amarillas de París incendiando carros, por ejemplo, ¿no es cierto? No hay incertidumbre, se sabe que son violentos. Este es un caso precisamente del aniversario de las protestas de los casacas amarillas de Francia. Pero es un tipo de movimiento que tiene mucho impacto, pero tiene mucho riesgo de represión. Entonces estamos con esto de los tipos de acción. ¿Qué pasa con la acción violenta? Como decía, al final tiene bajos costos de transacción, no requiere demasiada inversión en organizarla, ¿no es cierto? Y por eso es el repertorio de acción que usan más bien los sectores pequeños, aislados, locales. La idea de masas violentas es una idea que, bueno, difunde la prensa, pero en realidad se observa pocas veces. Suele ser la acción violenta una acción más bien de grupos pequeños, porque en la medida en que provoca la represión, digamos, no levanta mucha solidaridad, ¿no? Y la más común de las acciones colectivas es la acción disruptiva. ¿Qué cosa es la acción disruptiva? Es lo que más conocemos. Es disruptiva porque rompe la normalidad de los demás, ¿no es cierto? Es una toma de carreteras, por ejemplo, ¿no? Es el repertorio de acción más usado en los movimientos sociales en el Perú. Aquí vamos a ver pedacitos de María, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes por qué funciona la acción colectiva acá, porque los descontentos, los que se están movilizando, están haciendo que las demás personas no puedan desarrollar su vida cotidiana y entonces todo se altera y el gobierno tiene que responder. Obstruye entonces la rutina diaria, tiene un desafío muy alto, probablemente la acción disruptiva es la que tiene el desafío más alto porque tiene una alta incertidumbre, está siempre en amenaza. La incertidumbre que levanta es mucho mayor que una movilización gigantesca, porque sí hay piedras, palos, hay una acción frente a la sociedad, no solo caminar, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo no ataca, no realiza acciones violentas, sino de defensa. Por eso, si bien puede provocar represión, suele convocar mucha solidaridad. Los movimientos, las acciones colectivas disruptivas tienden a tener solidaridad. Un caso que a mí me sorprende de esta generación de solidaridad frente a la acción colectiva
fue el caso del baguazo. Acá voy a ver si encuentro 2 o 3 pedacitos de un buen video que encontré sobre la cuestión de Bagua. Y es que hay una acción colectiva de parte de los pueblos indígenas, del movimiento indígena liderado por AIDC, en contra de, como sabemos, las leyes que atentaban contra las comunidades nativas, pero lo que hubo, si bien fue una toma de carretera, si quieren, al estilo Tía María, ¿no es cierto? Lo que hubo fue, sin embargo, una represión brutal, ¿no? O sea, no eran personas que iban con armas o algo así, ¿no? Indígenas en su toma, sí, con lanzas, pero son, en cierto modo, simbólicas, son armas, pero son más simbólicas, ¿no es cierto? A pesar de lo cual tuvieron una represión brutal, ¿no? Las muestras de la represión, esta vista es interesante, porque ahí está la toma, está la carretera, ojalá logre verla con YouTube, está la carretera interrumpida, están ahí las personas, jóvenes incluso, y sacando sus heridos, pasan tanques, etcétera, hubo sobrevolado de helicópteros, y toda esta policía desplazándose para, comillas, limpiar esta carretera. Esta acción colectiva es impresionante porque el fuerte lado de violencia que hubo de parte de la represión, ahí están las bombas, lacrimógenas, etcétera, despertó una solidaridad impresionante. Incluso en un momento hay también muertos del lado de la policía o de las empresas, y sin embargo la solidaridad de todos estuvo con el movimiento indígena, no con la policía, que actuó en contra de una acción disruptiva, pero que no era una acción violenta. Este movimiento logró que no se promulgara esta ley forestal que agredía los derechos de comunidades, logró las mesas de diálogo que terminaron en la ley de consulta previa. Fue un movimiento exitoso, digamos, pero tuvo el altísimo costo de vidas y el costo terrible también de aparentemente el debilitamiento de la organización, ¿no? En fin, diferentes repertorios de acción entonces provocan comportamientos de los demás distintos que logran abrir o cerrar la agenda política a los temas de los descontentos en la movilización. Ahora, acá en el país hemos empezado otros repertorios también, la consulta, por ejemplo. Este es el caso de Zapalache, no sé si voy a lograr identificar rápido una buena vista de cómo se organiza la consulta. ¿Es una acción colectiva? Creo que sí, porque es parte además de un movimiento social. En Zapalache, efectivamente, en Carmen de la Frontera, el movimiento contra Majas, la empresa minera, y la explotación minera en Piura, en Huancabamba, y hay una fuerte, entonces quizás lo más interesante de todo esto es que el movimiento se alía con los alcaldes y logran construir un repertorio de acción colectiva de una alta formalidad. Tienen ustedes ahí números de mesa, números de DNI, etcétera, ¿no es cierto? Y masivo, ¿no es cierto? La acción del pueblo, ¿no es cierto? Inventando cómo desafiar al jurado, al gobierno, a todo el mundo. Hasta el día de hoy también es exitoso. No se ha desarrollado ese emprendimiento minero, ¿no? Ahora,
lo último que quería plantearles, además de este análisis de cómo seleccionar estos repertorios de la acción colectiva, es una propuesta de Melucci, lo mencionó Gina en su presentación, que es ver los movimientos sociales como sistemas de acción, ¿no? O sea, digamos, hay más tiempo invertido en preparar una acción colectiva que en realizarla. Es decir, crear el colectivo, producir el colectivo, el actor colectivo, el sujeto colectivo, el sujeto de la acción, significa procesos de coordinación, de negociación entre muchos actores, ¿no es cierto? Movimientos sociales entonces son una construcción de actores, no son un dato, tampoco los actores son un dato, su identidad no es una esencia, la identidad del actor colectivo se construye en intercambios, negociaciones, decisiones, conflictos de muchos actores. Un actor colectivo supone una pluralidad de significados, etcétera, que se ha ido construyendo como unidad. Entonces, los actores colectivos no son una cosa, no son un dato, no los veo, no los encuentro en el INEI, en el censo, tampoco son lo que dicen de sí, muchas veces no, y nosotros somos, no, hay que ver mucho de qué son en esta permanente, esta resultante de intenciones, recursos, limitaciones, negociaciones, etcétera, ¿no? Los movimientos sociales son sistemas de acción que conectan orientaciones, significados, propósitos muy plurales. Mientras más actores se involucran para la construcción de este actor colectivo, probablemente los objetivos son más amplios, menos precisos, y una vez logrados podría disolverse. Pienso, por ejemplo, en la marcha de los 4 suyos, el movimiento contra la reelección de Fujimori por la democracia, comienza con grupos más pequeños, poco a poco se va ampliando, termina siendo ese masivo movimiento que fue esa marcha de los 4 suyos, ¿no es cierto? Pero claro, logra un único objetivo que era lo que reunía a todos, sacar a Fujimori, ¿no es cierto? Pero no logra cambios en la Constitución, no logra una transición democrática más abierta, etcétera. Es enorme, para sacar a un dictador había que hacer una negociación enorme con muchísimos actores, ¿no es cierto? Se logra, se saca al dictador, pero la transición queda interrumpida. Entonces, son sistemas que se van organizando entre significados y propósitos plurales, ¿no? Estos actores colectivos, entonces, se construyen. La acción colectiva son inversiones organizadas, ¿no es cierto?, que definen un campo de oportunidad, que digamos tienen que ponerse de acuerdo en la percepción de qué hacemos, cómo decidimos qué repertorio de acción vamos a llevar adelante, ¿no es cierto?, qué tanto vamos a enfrentarnos, qué tanto no vamos a enfrentarnos. Hay que construir un sentido de estar juntos y lograr los fines que todos se proponen, ¿no? Entonces, estas negociaciones, digamos, producen la definición de un nosotros. Esto es importante porque, digamos, los fines de la acción, los medios, las condiciones del ambiente político, todo esto construye un sentido común del movimiento. Es por eso que decía yo al comienzo que la acción colectiva es muy importante, es fundamental, que yo no veo movimientos sociales sin acción colectiva, porque es la acción colectiva la que construye el sujeto, ¿no es cierto? No es que si no lo vemos movilizarse, no, es que están en latencia y los sociólogos dicen que necesitan evidencia. No es porque se necesite evidencia, es porque efectivamente
los actores se construyen moviéndose, ¿no es cierto? En el ejemplo de Melucci, digamos, la acción colectiva es pequeña punta de iceberg de todo el sistema de acción, de negociaciones, de acción conjunta, es todo lo que lo soporta a la base, ¿no? Ahora, dos palabras más, una sobre estos nuevos movimientos sociales. ¿Por qué son nuevos? Retomo un poquito lo que dijo Gina, porque los tradicionales eran los héroes, los grandes, el movimiento obrero, el movimiento campesino, etc. Los nuevos movimientos sociales son lo que se llama el coro, las mujeres, los indios, los sirvientes, lo que estaba siempre detrás de estos héroes de la tragedia, ¿no? Son movimientos no necesariamente del centro, son muchos en las periferias, salen de las periferias y no necesariamente tocan la economía, sino la vida, el cuerpo, la reproducción del planeta, etc. Ahora, en el Perú, lo que tenemos como acumulado de movimiento social es este conflicto agrominería. Ahora, este conflicto agrominería se desarrolla en el corazón mismo del modelo de acumulación en el Perú, Tambo Grande en Piura, Quilich en Cajamarca, Espinar en el Cusco, el movimiento de los Achuar frente a Plus Petrol, que los estaba contaminando, Majás en Piura, Conga en Cajamarca, Tía María en Ayacucho, lleva casi una década de acciones disruptivas y sigue abierto, y sin embargo, estos movimientos son territoriales, es decir, cada caso es el universo, no trasciende. Entre los Achuar, los indígenas Achuar, que tomaron el campamento petrolero de Plus Petrol, y los campesinos de Conga, de Selendín, que protestan, que impidieron la destrucción de sus lagunas por Yanacocha, no hay vínculos, no se tejen relaciones, y entonces tenemos movimientos territoriales. Efectivamente, en las periferias, este rasgo de movimientos periféricos es muy importante, ¿no es cierto? Reta el mainstream, reta el corazón central del modelo que está en los territorios, pero sin embargo no logra construir los vínculos que lleven a un cambio en la agenda política. Cambia la agenda directa del territorio, pero no más. Probablemente, precisamente porque sus organizaciones son principalmente organizaciones funcionales, comunidades campesinas o nativas, juntas de usuarios, comisiones de regantes, clubes de madres, grupos pequeños, etcétera, muy territoriales, ¿no? Lo impresionante en Bolivia, por ejemplo, cuando empieza Evo Morales, es cómo pasa de una lucha territorial en Cochabamba o la lucha por el gas a digamos, a un movimiento nacional que termina alterando el conjunto de la sociedad. En el Perú todavía nuestros movimientos son fuertemente territoriales. ¿Por qué esta diferencia peruana? Creo que en el Perú hay una tardía, incipiente formación de actores colectivos, de actores sociales, que se opongan a la hegemonía liberal por algunas razones, ¿no? Una es una historia de reformas institucionales. A diferencia de los demás países de América Latina, en el Perú hay una temprana incorporación de la cuestión indígena al marco institucional. Las comunidades indígenas son reconocidas, hay reconocimiento legal, etcétera. Hay un largo periodo de protección constitucional, hay una reforma agraria radical, etcétera. Hay además una temprana consolidación de municipalidades, recientemente regionalización,
incluso con mecanismos de participación ciudadana. Esto significa que hay instituciones que significan nuevas mediaciones que permiten descargar las demandas, las demandas sociales del sistema central hacia los sistemas descentralizados. La descentralización es una forma, digamos, de canalizar demandas hacia localidades. Y por otro lado, que las reformas neoliberales fueron, a diferencia de otros lugares, con un alto consenso por la sociedad devastada, no solo por la crisis económica de los años 80, 90, 80, sino por una década de violencia. No podemos olvidarnos de que somos una sociedad post-conflicto que dejó más de 60.000 muertos, aniquilamiento de organizaciones, liderazgos intermedios, etcétera. Hubo por el lado de Fujimori la redefinición de un sistema de clientelas políticas, creación de vínculos en subordinación de sectores populares, urbanos, rurales, marginales, etcétera, con actores de poder, que tenemos unas élites altamente intolerantes, una prensa amarilla con un control político y económico muy fuerte. Tenemos además algo que se ha ido asentando en todos estos años, una nueva cultura de emprendedurismo, Estado con eficiencia empresarial. Marisa Glave recordaba ayer que ahora la gente se llaman colaboradores y no trabajadores, ¿no es cierto? Lo que da una alta estabilidad. Hay campañas mediáticas de desprestigio a otras opciones diferentes, en fin. Es una sociedad, la sociedad peruana terminó siendo una sociedad muy controlada. Sin embargo, la sociedad podría también... Gracias. Bueno, uno de los datos más importantes de los nuevos movimientos sociales es la participación de las mujeres en primer plano, porque mujeres han participado en muchos momentos. Sin embargo, el protagonismo estuvo de parte de los hombres. Hoy en día no solamente hay movimientos de mujeres, sino que en los amplios movimientos sociales, las mujeres están pasando un primer plano. Pienso en esta niña Greta con un apellido extraño, creo que es holandesa, que ella está liderando un movimiento global de la mayor importancia, ¿no? En todas partes encontramos ahora liderazgos de mujeres en movimientos sociales. Esto es producto del propio movimiento feminista, ¿no es cierto? Fue un movimiento, en fin, hay que ver, un movimiento social importante por la defensa de los derechos, y esto ha hecho que muchas mujeres pasemos a un primer plano, ¿no? A ver, sí, estamos con las dos preguntas que nos han planteado, vienen de mujeres, sobre mujeres. La de McDonald's no lo había visto, pero no me sorprende. O sea, cada vez más hay mujeres tomando el mito, sobre todo en este tipo de casos de violencia, de muerte, de abuso contra personas, ¿no? El hijo, ¿no? Todo esto convoca muy fuertemente una presencia de mujeres que termina llevando entonces el tema también a los temas laborales, etcétera, ¿no? La segunda sí, hay mujeres en todos los movimientos, ¿no? No solamente las mujeres organizadas dentro de los grupos feministas debieran participar en diferentes movimientos, sí, claro que sí, pero también apoyar a la participación
de las mujeres involucradas en esos movimientos, aunque no sean feministas, ¿no? Abrir el espacio de la presencia de las mujeres enriquecerá la temática misma del movimiento y sus demandas, ¿no? Y a María uno ve las mujeres en primer plano. Donde no recuerdo haber visto presencia importante de mujeres, por ejemplo, es en la marcha que hubo en el Baguazo. Ahí son básicamente jóvenes hombres, ¿no? Quizás porque venían de comunidades lejanas, pero movimientos indígenas no parecen tener todavía una presencia muy fuerte de mujeres, pero el espacio se está abriendo, ¿no? A propósito de mujeres, una última cosita. Al otro día había una recreación de la batalla de Ayacucho por niños de colegios en la Pampa de la Quinua, y un buen amigo historiador me dijo, no hay una sola mujer, a pesar de que en la batalla de Ayacucho, con la última batalla por la independencia del Perú, hubo muchas mujeres participando, incluyendo, no me acuerdo, pero en fin, hay mujeres incluso a caballo en los lugares centrales, pero cuando recreamos eso, lo recreamos con hombres, ¿no? Sobre los adolescentes y las adolescentes, en fin, hay una pregunta que dice, ¿cómo vemos los movimientos de adolescentes que vienen acompañados de adultos que los guían? Por ejemplo, el tema del MANTOC, que es lo de los niños trabajadores. Esa es una pregunta. Bueno, hay, digamos, los adolescentes han habido movimientos jóvenes muy importantes eh, sobre la base de movimientos estudiantiles, ¿no? En Chile, por ejemplo, mucho del movimiento tiene que ver con chicos de universidades, hasta de colegios, en fin, movilizados. Hay, digamos, cuando hablé de organizaciones es importante porque las personas tienen que encontrarse en lugares en los que comparten, ¿no? Es muy difícil cuando, digamos, a las personas descontentas no comparten el mismo espacio. Entonces, pensaba lo difícil que fue, pero lo bien que salió y lo rápido que terminó el movimiento de jóvenes contra la ley Pulpín, ¿no? Porque precisamente no eran jóvenes que estaban en la misma empresa, en la misma fábrica, etcétera, sino tuvieron una organización territorial, pero fue muy difícil de sostener. El MANTOC es más bien una organización, si no me equivoco, más que propiamente un movimiento social, ¿no? Por la defensa de los derechos. Tiene un contenido, por supuesto, de defensa de derechos de los jóvenes. Acá tengo otra. Sí, yo quería preguntar, dice, Claudia, quería preguntar de cómo incentivar o promover más la colectividad estando expuestos a los múltiples estímulos como la prensa amarillista. Estamos en un contexto, como digo, que tenemos una prensa muy poderosa, muy unánime y con un discurso monolítico. El discurso neoliberal quizás en algún momento tendríamos oportunidad de desmontar los diferentes elementos de toda esta nueva ideología, en fin, de esta ideología neoliberal, que entonces se ha convertido en sentido común, ¿no? Por ejemplo, parte de esta ideología es culpar a los pobres de su pobreza a través de la categoría capital social. Usted no acumuló capital social, su papá no lo puso en un buen colegio, ¿cómo le voy a pagar más? ¿No es cierto? Sí, pues, yo no tengo, entonces voy a hacer que mi hijo estudie y me saco la mugre y lo pongo en un colegio privado. Estamos culpando a las personas pobres de su pobreza porque no acumularon un capital, ¿no? En fin, hay muchos elementos. Entonces, cuando hablamos de sí hay que calificar el capital social, estamos nosotros mismos reproduciendo muchas veces elementos de esta ideología que es cada vez más fuerte. Creo que movilizaciones,
con la contestación, el estar alerta sobre qué decimos, cómo lo manifestamos, cómo lo expresamos con las personas cercanas a nosotros o con aquellas que tienen problemas. O sea, hay momentos de problema y las personas protestan. Por ejemplo, con lo que ha pasado con McDonald's, es el momento de levantar el tema laboral, el tema de los derechos laborales, porque se están muriendo, ¿no es cierto? Hay tal nivel de descuido, como te comentaba, mientras menos organización laboral, más ganancia. Hay que empezar a ver y desmontar esto. Esto no es un problema individual, que si la municipalidad debió o no debió. Esto es simplemente el descuido de la fuerza laboral porque no está organizada. Hay una pregunta más que es si entonces los movimientos son de carácter temporal, es decir, viven por los objetivos y ahí se diluyen o tienen una mayor trascendencia. Hay movimientos que logran sus objetivos y se diluyen, ¿no? Hay movimientos que forman parte de movimientos así mucho más grandes. Por ejemplo, todo lo que es o lo que sigue siendo hoy en día ese movimiento contra la corrupción y Fujimori nunca más. Fue parte del movimiento contra Fujimori y fue parte de la marcha, digamos, de los 4 suyos. Muchos de los que participaron de ese movimiento, cuando se logra el objetivo de sacar a Fujimori, se van, se diluyen. Otra parte queda como un movimiento más fuerte, más radical, contra la corrupción y por la democracia, que es lo que nos ha salvado, amigas y amigos, nos ha salvado de no haber tenido un Congreso y Ejecutivo y por lo tanto también seguramente y Nostroza en Poder Judicial y todo, unificado que hubiera sido con Keiko de presidenta, ¿no? El movimiento No a Keiko salió a las calles y logró cortar, casi sin saber incluso, que se nos veía algo tan fuerte como el control del Poder Judicial. Hubiera estado el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso en mayoría con la mafia. No estuvo por un movimiento social. En ese sentido, crea sociedad, ¿no? Es una pregunta de Irma ahí. Y creo que terminamos, ¿no? Acá tengo... Nos van a botar de la sala. Acá está, creo que... Acá está, sí. Sabe que la mujer ha tomado mayor protagonismo en los últimos tiempos gracias a la lucha histórica que ha dado la lucha feminista y que es complejo frente a esta prensa hegemónica que nos revictimiza y deslegitima. ¿Será que debiéramos generar canales de comunicación, medios comunitarios que destaquen la tarea de las grandes mujeres que han luchado por el Perú, a las valientes revolucionarias, para contrarrestar esta violencia hacia la mujer y lograr fortalecer su rol político y social en nuestro país? Sí, sin duda tenemos que levantar estos temas en prensa, en todo esto. Todavía hay mucha gente que sigue pensando que las mujeres, hay derechos diferenciados, etcétera. Sigue habiendo salarios diferenciados de hombres y mujeres. Tenemos todavía la más básica reivindicación feminista a igual trabajo, igual remuneración, todavía no está lograda, ¿no? Pero además levantar estas figuras de mujeres, ¿no es cierto?, en las luchas sociales, en la historia, etcétera, le va a dar también a las demás mujeres confianza y legitimidad para pararse delante de quienes las excluyen, ¿no? De quienes nos excluyen como mujeres. Sí, sin duda, es fundamental el levantar estos temas, ¿no? La Irma dice: bravo Marisa, gracias. Mi pregunta se refiere a las nuevas herramientas, espacios que articulan y generan acciones colectivas disruptivas. Las redes sociales, por ejemplo, han sido claves para la denuncia, para ejercer presión y para frenar la injusticia. Por ejemplo, obligar a los medios a que se mencione el nombre de la empresa donde fallecieron los trabajadores este fin de semana.
o que McDonald's se vea obligado a cerrar su local por 2 días, ha sido por pura presión de los colectivos desde las redes. ¿Cómo entender las redes sociales en estos nuevos escenarios donde la interacción colectiva cada día es más virtual? ¿Son nuevos espacios donde se puede construir o se constituyen los movimientos? Esto es un tema muy nuevo, Irmi. Esto está recién saliendo, esta democracia 4G, la podemos llamar. Efectivamente, hay cosas que son complejas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema, la primavera árabe, las redes sociales tuvieron un rol importantísimo